verso 1 al versículo número 7. Segundo libro de los Reyes, verso 1 al verso número 7. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Verso número 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por esta misericordia que nos concede día a día, oh Dios, es decir, el estar aquí en tu casa para poner, Dios amado, nuestra disposición, nuestro corazón a los dichos de tu boca y así de esa manera ponerlo también por obra. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, que el pasaje bíblico, Padre, pueda llenar, mi Dios amado, aquellas expectativas que hayamos traído, Padre, hacia ti, y que también, oh Dios amado, pueda trascender esta palabra a la total o a la absoluta obediencia a Cristo. Señor amado, te doy gracias, pues, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta preciosa noche, sí, el texto se presta para extraer de él algunas enseñanzas, pero hoy quiero, obviamente, dar algo de énfasis a la diligencia. Va a ser el tema de esta preciosa noche, la diligencia. Cuando vemos el texto bíblico, se está, obviamente, dando continuidad a lo que un joven, sí, príncipe y luego rey, habrá ya en su gobierno de instaurar para poner, sí, por obra justamente la ley que se le había referido. Cuando uno va al capítulo número 11, si me acompaña por favor, sí, allá en el versículo 21, 11, capítulo 11 de Reyes, verso 21, nos dice el Señor que Joás, cuando comenzó a reinar, tan solamente tenía 7 años de edad. Y obviamente a sus 7 años, quien lo lideró, quien lo guió, quien lo supervisó, de acuerdo al capítulo número 12, si usted viene nuevamente, por favor, conmigo a la Escritura, si usted podrá considerar que fue el sacerdote Joiada quien estuvo de alguna forma involucrado con él para no solamente, digamos, criarlo, terminarlo de criar, sino también para darle el consejo atinado a fin de que su gobierno sea un gobierno de acorde a las voluntades de Dios. Si usted va conmigo, por favor, venga al capítulo número, a Segunda de Crónicas, capítulo número 24. Quisiera tomar ese texto también de referencia en el segundo libro de las Crónicas, más adelante de Reyes. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 24, se nos hace saber, capítulo número 24, nos dice el Señor, en el versículo número 4,
después de esto, es decir, después de los acontecimientos de su reinado, mucho después, versículo número 4, aconteció que Joás, ese muchacho ya había dejado de ser un pequeño, ahora ya podía tomar decisiones. Y después de esto aconteció que Joás decidió, dice la Escritura, restaurar la casa de Jehová. Qué interesante, amado hermano, es que un rey se puede involucrar en los aspectos propiamente, si bien es cierto, no son necesariamente espirituales, pero algo tiene que ver con la parte espiritual. Cuando hablamos de que un rey se haya comprometido a velar por la apariencia del templo, eso dice mucho de qué había en el corazón de Joás. Por eso es que cuando uno va, y no pierda por favor Crónicas y vuelva al libro de los Reyes, eso es lo que hace notorio allá en Segunda de Reyes capítulo 12, cuando realza el nombre de su madre llamada Siria. Esta mujer obviamente hace una labor de crianza excelente, excelencia, al poder considerar en el corazón del muchacho todos los mandamientos que también les había sido dado a este muchacho cuando comenzó su reinado. Ahora bien, en el versículo número 2 del capítulo número 12 dice la Biblia que Joás hizo lo recto ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Todo el tiempo, y eso es lo que quería resaltar, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Qué interesante. Hay quienes dicen que la política y la religión no se pueden mezclar. Y es evidente, porque uno es, digamos, el ámbito político y otro el ámbito dentro de un templo, el ámbito espiritual. Mas, sin embargo, cuando existe armonía entre ambas partes y ninguna de las dos ejerce presión para poder de pronto sacar de sus funciones o a un rey o a un sacerdote, creo que sí se puede manejar de una manera dual, pero obviamente respetando cada quien su área de trabajo. Ahora, es el rey, y usted debe de considerar esto, es el rey quien da una orden al sacerdocio para que comience una labor dentro del templo, que era su restauración. Ahora, muchos podrían llegar a opinar, hay un comentarista que podría llegar a argumentar diciendo que Joás no tenía nada que hacer con respecto a la toma de decisiones que le competía en este caso a quién, a Joiada. Pero usted debe de entender que Joiada estaba supervisando todo lo que hacía aquí también Joás. Y de esa forma creo yo que ambos si tuvieron el mismo parecer, el mismo sentir. ¿Quién es Joás el que le dice a los sacerdotes, quiero que comiencen a recaudar fondos para que esto pueda llegarse a cabo? Es decir, la restauración del templo. Cuando uno va a Crónicas, si quisiera leer detenidamente lo que dice más adelante en estos versículos, versículo número 5 dice la Biblia, y reunió a los sacerdotes, pero también reunió a los levitas. Si bien es cierto, lo uno salía de lo otro, los sacerdotes estaban básicamente al cuidado del templo, pero los levitas, es decir, toda la descendencia, la tribu de Leví, también vivía, y eso debemos de considerarlo, si vivía, digamos, a expensas de las otras tribus. Pero recuerde que también el templo, las tribus estaban seccionadas. Joás se encontraba en el reino del sur, mientras que obviamente Jehú se encontraba en el reino del norte. No todas las tribus iban a participar, mas sin embargo, sí para Joás es meritorio de que los levitas se involucren dentro de la restauración que se está solicitando. Dice en el versículo número 5, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá, no podían avanzar más allá, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año, no solamente esa vez, cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Y termina diciendo el verso 5, pero los levitas no pusieron, dice la Escritura, no pusieron
diligencia. Cuando lo contrasto en Crónicas juntamente con Reyes, acompáñenme nuevamente a Reyes, por favor. Sí, cuando lo contrasto con el capítulo 12 con respecto a esta ordenanza, dice la Biblia, Joás dijo a los sacerdotes, verso 4, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, ¿sí? Y todo el dinero que cada una de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo, dice aquí, ¿quiénes? Los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares. Ahora, Joás sabe perfectamente que esta orden tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque él fue criado en un ambiente sacerdotal, en un ambiente espiritual. Cuando uno va al libro de Éxodo, en el capítulo número 30, acompáñenme por favor, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 30, voy a leer desde el verso 11 en adelante al verso 16. Éxodo, libro del Éxodo, capítulo número 30. Libro del Éxodo, capítulo número 30. Versículo número 11 en adelante. ¿Lo tienen? Éxodo, capítulo número 30. Verso número 11 en adelante. Dice el Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número, si tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, es decir, que era un censo, cada uno dará a Jehová, oigan bien esta parte, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Esto obviamente fue un impuesto que Dios estableció para poner al templo en una lista, diríamos, una lista, digamos, de prioridades dentro de cada habitante judío, a fin de que pudieran mantener el templo en el desierto en la mejor forma o disposición posible. Y dice el Señor en el versículo número 11 estamos, llegará Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Dice aquí, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esta ordenanza bíblica estuvo vigente aún hasta los tiempos de ¿quién? De Jesús, cuando él también tomará, juntamente para él, para Pedro, de la boca de un pez, tomará un dracma y pagará también el impuesto exigido por él, por el templo. Este valor muy en particular era para el santuario, es decir, lo era para poder administrar, para poder reparar, para poder solventar todo gasto que el templo requeriera. Ahora, cuando vamos al libro de los Reyes, en el versículo número 5 dice, reciban a los sacerdotes cada uno de la mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Dice aún más en el versículo número 6, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Cuando uno va a Crónicas, dice en el capítulo 24, versículo número 5, en la parte final, pero los levitas no pusieron
diligencia. Ahora, ya aquí obviamente me estaciono, aquí me parqueo, diría cualquiera en vehículo. Hermano, ¿por qué los sacerdotes no hicieron caso a Joás? ¿Tiene alguien alguna vaga idea? ¿Por qué los sacerdotes no pusieron diligencia en esto? Obviamente a ellos mismos les beneficiaba, porque el rey había dado la autorización de que se cobrara ese impuesto y que se ponga, digamos, en la lista de reparación de la casa del Señor, las grietas que dice la Escritura. ¿Dónde se encontraban esas grietas? En el templo, pero ¿en qué lugar en particular? ¿Qué dice Reyes? Versículo número 5, ¿dónde estaban esas grietas? Versículo número 6, dice aquí las grietas que estaban en el templo. Ahora, esas grietas, llamadas hermano, yo les aseguro que ya no eran como las aquellas que se habían levantado en el desierto, que eran de cortinaje. Ahora estas grietas se encontraban posiblemente ¿en dónde? En las paredes, en los pilares, en la estructura en sí como tal. Pero si esto era en beneficio del templo, ¿por qué no lo pusieron en práctica? Ahora, mi amado, usted debe de entender que a veces, la gente puede llegar a acostumbrarse a vivir de una manera deplorable, de una manera de pronto, no digo infrahumana, pero sí se puede uno acostumbrar a pisar siempre el mismo hoyo que se encuentra aún dentro de la misma casa. Hay gente que se acostumbra, llamado hermano, penosamente lo digo, a vivir en medio de algo que se encuentra dañado o algo que no está debidamente óptimo para su uso o para su aprovechamiento. Hay quien de pronto, digo yo he visto, yo tengo carrito viejo y lo admito, y ya por la vejez, creo que dice, ¿no? Bueno, la vejez, perdón, ya por su vejez, si arreglo una puerta, se está dañando la otra. Y de pronto esto puede ser causal de que haya un desánimo y uno hasta cierto punto puede llegar a decir, así se daña que se daña, ahí se le pone un clavo, y al visto carro que a la puerta, en vez de ponerse a la llave, le ponen una chapa, le ponen un candado como que si fuese la puerta de un baúl. Y dice, ahí se va. No sé si la costumbre hizo que los sacerdotes dejaran pasar por algo, se acostumbraron, digo, ¿qué más da? Una grieta más, una grieta menos. Pero algo es seguro. Joás, mi amado hermano, se percata de que los sacerdotes no estaban haciendo lo que él les había ordenado. Ahora, yo entiendo que el sacerdocio tenía una diligencia exclusiva para atender lo que es el culto como tal. Y ellos posiblemente, se podrían lavar la mano y decir, yo no estoy aquí para reparar la casa de Dios. Pero si uno va a Crónicas, uno puede ver en Crónicas que no solamente fueron llamados los sacerdotes, fue llamado también toda la tribu de Leví. Es decir, que la ordenanza estaba extendida para los familiares de los sacerdotes. Y cuando uno va a Crónicas, en el capítulo 24, versículo número 5, la Biblia sí me dice a mí que los levitas, posiblemente los sacerdotes quedaban excluidos de aquello, pero los levitas, dice la Escritura, no pusieron diligencia. Y al no poner diligencia, es decir, al no dar observancia a lo que se requería, mi amado, incurrieron en transgresión. Y eso sí fue lamentable. Porque cuando uno va, por ejemplo, al libro de Jeremías, en el capítulo número 48, ven, acompáñenme por favor a la Escritura. En el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo número 48, verso número 10, en su primera parte. Voy a leer solo la primera parte del verso. Dios sí manifestó su enojo, al mismo pueblo por este tipo de situaciones. Dice el Señor, versículo número 10, en su primera parte. Maldito, dice allí, ¿lo tiene? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Miren que voy a leer solo la primera parte, porque la segunda parte tiene que ver con otro asunto. Ahí dice en la parte final, y maldito el que detuviere de la sangre su espalda. Eso es otro tema. Ahora, en la primera parte dice, maldito el que hiciere indolentemente
la obra de Jehová. Ahora, ¿qué representa este término, la indolencia? Cuando voy a un diccionario me dice lo siguiente: falta de esfuerzo, dedicación para la realización de tareas necesarias o prescritas. Repito, la indolencia es la falta de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas. Ahora, ¿qué es lo que había prescrito el rey? Que se arregle el templo. Y no solo aquello, que el rey se cerciora de que para que se lleve a cabo ese fin, se recoja ¿qué cosa? La ofrenda que ya Dios había preestablecido en la ley por el fin para el pueblo. Mi amado, pero ellos recibieron o no recibieron la ofrenda. Sí, la recibieron. Cuando uno va a la escritura, venga Reyes, por favor, capítulo número 12, ahora avanza un poquito más en la lectura. Versículo número 7, dice la Biblia: llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Y mira lo que le dice: ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares. Es decir, ¿lo estaban recibiendo? Sí. ¿Lo estaban haciendo? No. Eso, mi amor hermano, tiene que ver con una falta, obviamente, sí, de observancia en lo que Dios me dice que yo debo de poner diligencia. Mi hermano, el pueblo fue indolente, hablando obviamente del sacerdocio y de los levitas. Ellos recogieron las ofrendas, pero simplemente les dio vagancia, les dio pereza, les dio de alguna forma, qué sé yo, un importismo para poner la casa de Dios como se tenía que poner, es decir, en óptimas condiciones. Dijo pues el rey a estos: no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino tanto para reparar las grietas del templo. Es decir, si no lo pueden o no lo van a hacer ustedes, páguenle a alguien, pero háganlo. Mi hermano, eso a mí obviamente me asombra por parte de Joiada, siendo el sumo sacerdote, que no haya hecho presión para que los sacerdotes a su vez hagan presión para que el pueblo se ponga a trabajar. La indolencia, recuérdelo, tiene que ver con una falta de esfuerzo. Cuando uno va a la Biblia y va al Nuevo Testamento, acompáñenme por favor. Mira lo que nos dice el Señor en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2, verso número 15. Dice el Señor allí lo siguiente: segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Procura, dice la Escritura allí. ¿Lo tiene? Y ahí va a encontrar este término. Procura con diligencia. Ahora, ¿qué es la diligencia? Digo yo, todo lo opuesto a qué cosa? A la indolencia. La diligencia es todo lo opuesto a la indolencia. Mi amado hermano, es decir, que si la indolencia es la falta de compromiso, de esfuerzo, de dedicación, la diligencia por su parte es el procurar prontamente ponerle asunto, poner dedicación, ponerle fuerza para poder llevar a cabo una tarea, una asignación que se le ha sido prescrita. Mi hermano, dice pues segunda de Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y bajo qué marquesina? Dice la Biblia: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pregunto, ¿cuánto un obrero podría llegar a avergonzarse? Sencillo, cuando el obrero no ha hecho ese día, ¿qué cosa? Su trabajo. Cuando alguien no hace su trabajo, mi amado, es digno obviamente de ser avergonzado. ¿Es que acaso en casa no nos pasa lo mismo cuando la mamá o el papá da una orden y usted no haciéndola? ¿Acaso no le reclaman, digamos que no lo degradan en ese momento? No digo que lo denigran, pero sí le llaman la atención, le alan las orejas. Dice la Biblia en Proverbios capítulo número 12, acompáñenme por favor.
En Proverbios capítulo número 12, verso 27, lo siguiente. Y en este solo verso vamos a ver el contraste de ambas cosas, la indolencia y por su parte también la diligencia. Dice el Señor, Proverbios 12, verso 27. El indolente, ya usted sabe lo que significa, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Lo tiene? El indolente, diríamos así, ni aún yendo a comprar el huevo, lo pondrá freír. Versículo 27. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Recuerde que en Crónicas, cuando uno va al libro de Crónicas, capítulo 24, mira, este hombre dice de manera instantánea, versículo número 6 del capítulo 24 de Crónicas, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación para el tabernáculo del testimonio? Mi amado hermano, aquí había, a mi entender, de acuerdo a Reyes y de acuerdo a Crónicas, había una doble falta. Si bien es cierto, el tabernáculo recibía ofrendas, todo hombre que iba al tabernáculo traía una ofrenda. Eso era inevitable, porque todo hombre cuando iba al tabernáculo tenía que venir, para poder ser aceptado, tenía que venir con ¿qué cosa? ¿Qué tenía que traer? Un sacrificio. Todo hombre tenía que venir. El más pobre, mínimo, tenía que traer ¿cuántas? Dos tortas o 2 palomillos. Tenía que llevarlos. Y eso obviamente, llamado, generaba un ingreso para el templo. Recuerde que en el templo se vendía, si cuando alguien no podía traer ofrenda, a veces la gente recorría largos territorios y en el templo ellos decían, aquí los compro y luego los presento. Ahora, dice la Escritura, versículo 6, que el rey llama ahora al sumo sacerdote, mira, al responsable, porque a la larga, ¿quién es el responsable del templo? En este caso, el sumo sacerdote. A él lo llama y le dice, ¿por qué no has procurado? Ahora, el problema no era la ofrenda, el problema es que ellos no habían gestionado el asunto. ¿Pero por qué no lo habían gestionado? Porque habían caído de manera indolente en una falta. El problema no era el dinero. El pueblo sabía que el dinero tenía que ser dado, pero los sacerdotes no habían hecho la gestión para poderlo recetar. Diría cualquiera, me dio vagancia, me dio pereza. Dice la Escritura, versículo número 6, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de reunión? Verso número 7, porque, y esto es un argumento pasado, porque la impía Atalía y sus hijos, habían, ¿qué cosa en la casa de Dios? La habían destruido en la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Es decir, que en la casa de Dios no había, ¿qué cosa? Dinero para esta actividad. Verso número 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel. ¿En dónde? En el desierto. Verso número 10, léalo por favor. Ahora, esto es curioso. La gente quería dar, pero los sacerdotes no lo habían hecho. ¿Qué cosa no les enseñaban? No habían hecho la gestión. No es que el pueblo no era tacaño, el pueblo iba y quería dar, pero fueron los sacerdotes los que impidieron que esto sucediera. Verso 10 dice que los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca hasta llenarla.
Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogieron, dice la Escritura, mucho dinero. Ahora, yo creo, mi amado, entre otras cosas, que el pueblo de Dios puede, si así lo desea, puede sostener la obra de Dios. Creo, mi amado hermano, como de pronto usted ya lo habrá leído en otros pasajes bíblicos, que aquel que sirve a Dios y aquel que da a Dios, mi amado hermano, recibe de Dios también su recompensa. Dios dice en su palabra que Él no es deudor de nadie. Si usted, mi amado, algo de corazón trae para el Señor, yo creo firmemente por la Escritura que Dios se encarga de volverlo a bendecir a aquella persona que da o abre su corazón para darle, en este caso para su obra. Mi amado, pero ¿qué hay de aquellos cuando cierran también su corazón? Es evidente que ellos se pierden una preciosa bendición. Dice la Biblia, si me acompaña por favor, venga conmigo, al Nuevo Testamento, y mire qué nos dice el Señor en este pasaje bíblico. Ya le doy la porción bíblica. Dice la Escritura, 2 Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, 2 Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, dice la Escritura, escasamente. Pero el que siembra generosamente, dice la Escritura también, generosamente también dice la Escritura, segará. Si usted lee Crónicas 24, justamente en ese precioso verso, versículo número 11, dice la Biblia que esa arca que ellos pusieron a la puerta de la entrada de la casa de Dios se llenaba cada día. En el versículo número 11, en la parte final, dice, así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que aquí en este lugar es un lugar alquilado. Y es evidente que en un lugar donde no nos pertenece, es muy difícil hacer mayores mejoras para que esto pueda aparentar ser una casa de Dios. Esto obviamente es un lugar que se lo ha, por la fuerza, se lo ha ido de alguna forma adaptando a las necesidades de la iglesia. Pero, aquí viene el pero eso no nos exime de que no tengamos este lugar, por lo menos en las mejores condiciones posibles. ¿Verdad que es así? Por lo menos, mi amado hermano, tendríamos que poner en estas 4 paredes toda la disposición, toda la laboriosidad, toda, digamos, la diligencia para que este lugar pueda de alguna forma, tener el mejor aspecto posible. Pero penosamente, mi amado hermano, no solo aquí adentro, sino también inclusive aquí, en la parte externa. Y usted sabe, mi amado, que este lugar sí necesita mantenimiento. Ahora, yo hoy por hoy, obviamente, tomo el pasaje bíblico y mato 2 pájaros de un tiro. No lo puedo dejar pasar por alto. Pero este lugar sí necesita, obviamente, de parte del pueblo de Dios, un poco más de entrega. Que no solamente venir y sentarse y recibir la palabra, sino también estar identificado con las necesidades de que este lugar tiene también para poder darle albergue no solamente a usted, sino también a toda la familia. Yo siempre he tenido de pronto algo de disgusto cuando veo que hay cosas que poco a poco se van deteriorando, se van malogrando, y esto, mi hermano, pasa
por medio de las narices del pueblo y nadie hace absolutamente nada. Si, por ejemplo, ya un poquito de la escuela se quemó y ya tiene quemado 8 días. Lo mismo pasó hace como unos 6 meses, me parece, que un poco pasó y yo lo veía y digo, ¿quién será el pila? ¿Quién será el que se gane la bendición de que cambie? Y se quemó el mismo foco que está quemado hoy afuera. Pero pasaron 15 días y a la larga lo tuve que cambiar yo. Yo no estoy en contra de cambiar un foco, le cuento. Yo lo cambio con mucho gozo y con mucho gusto. Pero aquí no solamente somos uno para cambiar un foco. ¿Sí? Por ahí se trató de levantar un grupo que se llamaba mantenimiento. ¿Sí? Después creo que hubo que sacar otro grupo para que mantenga mantenimiento. Desapareció. Pero más allá de que se levante o no se levante, yo creo que sí debemos de involucrarnos en la casa de Dios. Mire que el letrero está prendido solo de la mitad. Si me pongo de aquí para allá, de la mitad para la izquierda. Si me pongo ya de frente, está quemado. Sí, la mitad del letrero, si de aquí para allá. Están quemadas las 4 lámparas de las 8 que tienen. Esto obviamente demanda un esfuerzo. Eso sí, yo ya no lo puedo hacer porque hay que bajar el letrero, hay que poner ahí un andamio, bajarlo, cambiar las lámparas de una vez. Si se va a cambiar, de una vez hay que cambiarlas todas, porque si lo vuelvo a subir se queman las otras 4. De una vez hay que hacer un cambio general. Sí, mi amado, la verdad, en la obra de Dios, hay que dar mantenimiento. De mi parte, usted siempre va a recibir todo el apoyo. No solamente anímico, sino también económico. Pero, mi amado, a veces el dinero queda corto cuando faltan manos. Eso sí, el dinero no lo es todo. Yo podría decir, a ver, una ofrenda para las lámparas. Y yo sé que sacaría la ofrenda para las lámparas. Pero el problema no es la ofrenda para las lámparas. El problema es quién las cambia. Ahí viene el asunto. ¿Quién se dispone? ¿Quién quiere ensuciarse las manos? ¿Quién quiere darle un poco de tiempo al Señor como para poder decir, hermano, yo me hago cargo de eso? Deme las lámparas, sí, y yo las cambio. Digo, bueno. ¿Sí me entiende? Hay que pintar la casa de Dios. Mire que ya viene el aniversario de la flor. Muchos de nosotros ya nos hemos olvidado de la flor de la flor. ¿Verdad? Y si bien es cierto, allá en la iglesia hay pocos miembros, allá la verdad son muy pocos miembros, hay más niños que adultos. Hermano, los pocos adultos tratan de semana a semana mantener la casa del Señor, pero obviamente no se van a dar abasto, y eso es normal, porque de entre los pocos miembros que tenemos, creo yo que el 99% son mujeres. Hay un solo varón allá. Uno solo. Y todas las demás son mujeres. Todas son mujeres. Ahí siempre tenemos culto de damas. Son mujeres. Mi amado, y este lugar obviamente también necesita mantenimiento. Sí, usted debe, mi amado hermano, por lo menos con esta enseñanza, debe de identificarse. No necesariamente, vuelvo y repito, una ofrenda, un diezmo puede suplir la necesidad de las manos. Sí, es necesario que también, sí, quienes conforman esta iglesia o el cuerpo de Cristo se den a sí mismos para poder involucrarse en la obra de Dios. Dice la Escritura, si vuelvo por favor al libro de los Reyes, en el capítulo número 12, mira que ambos libros hablan del mismo asunto. En el capítulo número 12, avance un poquito, en el versículo número 11, dice la Biblia, daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Sí. Ahora, dirán uno, hermano, pero yo no sé cambiar foco. Tranquilo, entonces búsquese a alguien que sí lo sepa. Y le pagamos a él. Dice la Biblia, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a quienes. En buscar a los carpinteros y en pagar a los carpinteros, a los maestros que reparaban la casa de Jehová. Verso número 12. Y a los albañiles, a los canteros, y en comprar la madera
y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Verso número 13, léala por favor. Ya se dejó el volumen. Sube un poquito. Ni ningún utensilio de oro ni de plata se hacía por el templo de Jehová. Verso 14 dice, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos sí lo hacían, ¿cómo lo hacían? Fielmente. Mira, a diferencia del sacerdocio que quedó muy mal parado porque no mostraron qué cosa, diligencia. Sí. Ahora, Torah le reclama al sacerdocio y dice, ustedes no lo han hecho. No que los sacerdotes eran los que tenían que hacer esto, pero ellos tenían que convocar a quién, al pueblo. Y se vio en Crónicas que ellos no hicieron esa gestión. No hicieron la gestión de qué cosa, de convocar al pueblo. Amado, dice la Escritura que el dinero que ellos daban a los que hacían la obra, amado, no le tenían cuenta, porque ellos lo hacían con fidelidad. Eso, mi amado hermano, es encontrar en la actualidad como un pagar. Yo me recuerdo en una iglesia, me voy a reservar el nombre de la iglesia para no ofenderla, amado, que contrataba, ahí habían hecho a alguien que era contratado siempre para las tareas de la iglesia. Hablando de pintar, hablando de reparar puertas, reparar baños, hablando de pintar o de reparar aires acondicionados. Pero, era bien sabido, no de sabido, sino que era bien conocido, ¿sí?, de que él siempre revolaba con las facturas. O sea que sí era sabido. Sí, sobrevaloraba, siempre. Y él decía, gano cuando me pagan y gano cuando voy a comprar. Terrible el asunto. Mi querido hermano, ganarle a Dios, eso es medio complicado. Yo de hecho gano a Dios solamente ya, diríamos, estando aquí voy a ganar a Dios. Yo gano con Él. Así me despoje completamente de todo. Yo sé que en Él no gasto, invierto. Dice la Biblia que el que da al pobre presta a Dios y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y Jesús dice, así me hizo un vaso de agua fría, un vaso de agua no quedará sin recompensa. Pero hay otros que dicen, ¿y cuánto hay? ¿Y cuánto es? ¿Y a cómo nos toca? Mi amado, la diligencia y sobre todo la fidelidad manifiesta un corazón, digamos, abierto para no recibir algo, sino más bien para entregarlo todo. Y no que ellos trabajaran gratuitamente, ellos recibían, sí, por su labor, lo que obviamente se había levantado desde el pueblo. Pero ellos hacían una obra excepcional. Dice la Escritura en el versículo 15, no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos, ¿de qué manera? Fielmente. ¿Cuánto se gastó? 3 litros, y aquí sobró medio carrito. Téngalo, guárdelo, para cuando se vuelva a coger paño. Hay quienes a veces trabajan de otra manera. Hoy sobró medio litro, llévatelo, ahora lo vendemos. Mira, mi querido hermano, dice pues la Escritura, versículo 16, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová, porque era para quienes, para obviamente el sostenimiento de los sacerdotes. Entonces, verso 17, subió Hazael, rey de Siria, ¿y qué sucedió? Y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir contra quién. Ahora, y esto ocurrió en medio de la labor que estaban haciendo ¿quiénes? Sí, el pueblo de reparar la casa de quién,
de Jehová. Imagínate que tú estés enfocado en hacer la obra del Señor y sin que te des cuenta se te está levantando un conflicto a tus espaldas. Diría cualquiera, hermano, así me paga el Señor. Ahora que he dispuesto a trabajar en su obra, se levanta guerra, se levanta conflicto. ¿Qué? Dios se ha despreocupado de lo mío. Mi amado, esta situación que está en el capítulo número 12 de Reyes, no está aquí al azar, está aquí por una sencilla razón. Toda persona que se dispone a servir al Señor va a sufrir en algún momento los estragos de ese servicio. Sea dentro de la misma obra o sea por parte de un tercero, de un extraño. Cada vez que alguien se dispone a buscar de Dios, a servirle o a hacer algo para el Señor, el diablo nos va a mover el piso. Mucha gente a veces se asusta y dice, uy hermano, no sé, pero desde que comenzó a orar, las cosas se han alborotado. Y digo, es normal eso. Eso no es algo extraño. Más bien dice la Escritura allá en Pedro, que lo ha leído, que he podido en otras oportunidades, que no deberíamos estar preocupados si se levanta algún tipo de prueba. Como que si alguna cosa extraña nos está así aconteciendo. Es normal, mi querido hermano. Cada vez que alguien quiere hacer la obra de Dios, el enemigo se va a mover para distraer o para de alguna forma interrumpir lo que nos hemos propuesto. ¿No te has dado cuenta que cada vez que te propones a buscar de Dios, algo sucede en ese momento? Que cada vez que quieres venir a la iglesia, algo acontece que te quiere impedir que lo hagas. Que cada vez que ya te estás arreglando, algo pasa para que se entorpezca esa situación. Sí, es normal aquello. Y eso, amado hermano, no puede amedrentarnos. Dice por la Escritura en el versículo número 18, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas. Mira que el pueblo había llevado cada día, ¿sí o no? Y había bastante. Tomó esas ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosía a sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se vio en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué es lo que hizo? Lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró, dice allí, de Jerusalén. Y me voy a quedar aquí con una pregunta. ¿Hizo bien o hizo mal? Con esa pregunta me voy a quedar. Joás, al hacer esto, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Quieres saber la respuesta? El próximo día viernes lo sabremos. Mi amado, es necesario entender, de acuerdo a lo que en esta última parte de lo que estamos predicando, ¿sí? Usted debe de entender que cuando usted se levanta para enaltecer el nombre de Dios, cuando usted se dispone para buscar a Dios y algo sucede que quiera impedir, ¿sí?, que usted continúe con esa labor, mi amado, primer punto, el enemigo, el diablo, Satanás, el mundo, su propia carne va a levantarse para ponerle sin traba o para impedir que usted logre su propósito. 2. Lo que hace en este caso Joás, de tomar lo que el pueblo había dado para una actividad, ¿cuál es esa? A reparar el templo. Mi amado, básicamente utilizó los fondos que él mismo había dispuesto en su corazón a hacerlo para, en este caso, írselos a regalar. ¿A quién? A Hazael, a fin de evitar por medio del dinero, ¿qué cosa? Una guerra, un conflicto. Bueno, lo dejo con estos antecedentes porque usted tiene que entender que esta no es la forma a veces de poder, ¿qué cosa?, impedir o minimizar los ataques del enemigo. Mucha gente puede pensar, bueno, si se levanta entonces voy a ceder, hago una tregua con el enemigo. Mi amado, con el diablo no se puede hacer negocio. No se puede hacer tregua. Porque de alguna forma Joás
estaba haciendo en esta parte, pagando, estaba siendo básicamente como un pueblo ahora, sí, que estaba siendo gobernado por quién? Por Hazael, rey de Siria. Es decir, no voy a ir a guerra, pero sí, me tienes que pagar. Eso es más o menos como cuando usted sabe a la persona que no trabaja y que molesta, sí, que le va a pedir plata y usted para que no lo moleste, ¿qué hace? Le da. Al poco tiempo, ¿qué volverá a pasar? Volverá a ir y le volverá a pedir ¿qué cosa? Dinero. ¿Así usted cree que un cristiano debe de ponerle fin a sus problemas? No, mi hermano, jamás. Esta situación va a tener repercusiones, pero eso lo veremos Dios mediante el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, podemos darle en esta preciosa noche una fuerte oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, suplicamos, oh Dios, en tu misericordia, que tú día a día nos hables con tu palabra. Señor amado, la obra del Señor debe de ser atendida siempre. No puede, oh Dios, bajo ninguna circunstancia,